Estamos aquí para hablar de tu empresa en ruinas, anunció papá a todos. Mamá asintió con tristeza. En ese momento, mi hermana dio un grito ahogado, mirando su teléfono. ¿Por qué está tu cara en la lista 2030 Under 30 minutos de Forbes? La habitación quedó en silencio. Soy Jessica Davis, tengo 29 años, y hasta la semana pasada, mis padres pensaban que mi startup tecnológica era un fracaso espectacular. El mensaje de texto de mi padre llegó mientras, literalmente, posaba para Forbes. Reunión familiar. Domingo, 2 de la tarde. Todos estarán. Discusión importante sobre tu futuro. Mi estómago se anudó al instante. Después de 3 años en los que mis padres cuestionaban mi decisión de lanzar una aplicación de soluciones de pago, estaban organizando lo que parecía una intervención profesional. ¿La ironía? No tenían idea de que acababa de cerrar una ronda de financiación de $15 millones. Antes de contarte lo que sucedió después en esa reunión familiar, deja un comentario diciéndome desde donde estás viendo, haz clic en el botón de suscribirte y quédate para ver cómo reaccionó mi familia cuando se dieron cuenta de que habían estado planeando el funeral de mi carrera el mismo día en que Forbes me incluyó en su lista 30 Under 30. Mi camino hacia el emprendimiento no fue lo que mis padres habían planeado para su hija mayor. Creciendo en el condado de Westchester, nuestra vida suburbana de clase media giraba en torno a la estabilidad y los marcadores tradicionales de éxito. Mi padre, Robert, contador senior en la misma empresa durante 27 años, y mi madre, Linda, una dedicada maestra de 3er grado, nos criaron a mí y a mi hermana menor, Olivia, con creencias inquebrantables sobre las trayectorias profesionales, estudiar mucho, graduarse de una universidad prestigiosa, conseguir un empleo con beneficios, ascender en la escalera corporativa, jubilarse con una pensión. Esta era su definición de éxito. Sus rostros irradiaban orgullo cuando me gradué de Cornell con mi título en negocios y conseguí mi primer trabajo en Deloitte. Usaba trajes a medida, recibía ascensos regulares y cumplía todos los requisitos de su camino de vida aprobado. Luego, todo cambió durante un viaje de negocios de fin de semana a San Francisco. Mientras esperaba mi vehículo compartido, fui testigo de cómo un anciano vendedor ambulante inmigrante luchaba con un lector de tarjetas de crédito que seguía rechazando transacciones. Los turistas se alejaban mientras él intentaba frenéticamente diferentes ángulos para obtener recepción. Ese momento cristalizó algo en lo que había estado pensando durante meses, la brecha de accesibilidad en la tecnología financiera. 3 días después, no podía dejar de dibujar ideas para una plataforma de pago inclusiva que funcionaría incluso en áreas de baja conectividad, requiriendo un conocimiento técnico mínimo. SecurePay nació en post-it y servilletas en mi habitación de hotel. La emoción que sentí al describir mi visión a mis padres se evaporó rápidamente cuando sus sonrisas alentadoras se congelaron en ceños preocupados. Pero acabas de ascender, me recordó mi madre. Mi padre fue más directo. Las startups son para personas sin responsabilidades. Tienes préstamos estudiantiles y una prometedora trayectoria profesional. Solo Olivia, que estaba terminando su carrera de psicología en la NYU, mostró entusiasmo genuino. Esto podría ser revolucionario, y susurró después de que nuestros padres se fueran a dormir. De todos modos, renuncié a Deloitte. Mi primera oficina fue un escritorio en una esquina de un ruidoso espacio de coworking en Brooklyn, compartido con 2 excompañeros universitarios que creían lo suficiente en el concepto como para unirse como cofundadores. Tyler se encargaba de la arquitectura técnica mientras que Mia se enfocaba en la experiencia del usuario. Vivíamos de café, determinación y los modestos ahorros que había acumulado durante mis años corporativos. Las primeras reuniones con inversores fueron brutales. Demasiado nicho, dijo un capitalista de riesgo. No es escalable, declaró otro. Vuelve cuando tengas usuarios, sugirieron la mayoría. Cada rechazo fortalecía la convicción de mis padres de que había cometido un error catastrófico. Las cenas de domingo se convirtieron en sesiones de interrogatorio. ¿Cuánto tiempo puedes mantener esto antes de volver a un trabajo real?, preguntaba mi padre mientras pasaba el puré de patatas. El enfoque de mi madre era más sutil, enviando ofertas de trabajo de las empresas de sus amigas con notas como, solo manteniendo las opciones abiertas para ti. Luego llegó Marcus Bailey, un ejecutivo tecnológico jubilado que se interesó en nuestro prototipo durante un evento local de startups. Su inversión ángel de $150.000 nos permitió refinar nuestro producto y lanzar una versión beta con 50 negocios locales.
El escepticismo de mis padres se intensificó cuando me perdí el Día de Acción de Gracias para solucionar un error urgente en la plataforma. Incluso los médicos vuelven a casa para las fiestas, señaló mi madre en su mensaje de voz. A medida que SecurePay ganaba terreno lentamente, conocí a Sofía Chen, una defensora de la inclusión financiera que se convirtió en nuestra asesora más valiosa. Ella ayudó a remodelar nuestra estrategia comercial para enfocarnos primero en pequeños negocios propiedad de inmigrantes antes de apuntar a mercados más grandes. Su guía fue invaluable, pero el camino siguió siendo agotador. Mi apartamento se convirtió en una oficina satélite cuando no podíamos pagar el alquiler de ambos. Subsistía a base de ramen instantáneo y productos de supermercado de descuento mientras trabajaba 18 horas al día. La fría realidad del emprendimiento, aislamiento intenso, incertidumbre constante y horarios agotadores, contrastaba fuertemente con las publicaciones de Instagram de mis amigos que mostraban ascensos, vacaciones y anillos de compromiso. Aún así, cada transacción exitosa en nuestra plataforma, cada mensaje de gratitud de un propietario de pequeña empresa que ahora podía aceptar pagos de manera confiable, reforzaba mi convicción. Esto no se trataba solo de construir una empresa, se trataba de resolver un problema real que afectaba a personas reales. A pesar de cenar comidas de microondas sola la mayoría de las noches, me sentía con más propósito que durante toda mi carrera corporativa. El impulso inicial me sostuvo a través de las miradas de duda y las preguntas incómodas en las reuniones familiares, donde los parientes aparentemente competían para sugerir opciones de carrera alternativas. Mi empresa siempre contrata en contabilidad, ofreció el tío Richard con una palmadita comprensiva en mi hombro. Mientras tanto, Olivia se convirtió en mi partidaria secreta, trayendo sobras de las cenas familiares que me perdía y, ocasionalmente, ayudando con los correos electrónicos de atención al cliente. En esos primeros 18 meses, SecurePay procesó más de 10,000 transacciones para pequeñas empresas, un logro que mi familia reconoció educadamente con el entusiasmo generalmente reservado para los trofeos de participación. Ellos no podían ver lo que yo veía, que apenas estábamos comenzando. El primer gran revés golpeó como un trueno en un día soleado. Emerald Ventures, la firma de inversión que se había comprometido verbalmente a nuestra ronda Serie A, se retiró repentinamente, citando vientos económicos en contra, lenguaje corporativo para miedo. Su prometido $1.20 millones habrían impulsado nuestra expansión a 3 nuevos mercados y nos habrían permitido contratar el equipo de ventas que necesitábamos desesperadamente. En cambio, me encontré dirigiendo las reuniones más dolorosas de mi vida, despidiendo a nuestros 2 primeros empleados y trasladando las operaciones desde nuestra pequeña oficina a mi apartamento de una habitación en Bushwick. La mesa del comedor se convirtió en nuestra sala de conferencias, mi sofá se convirtió en cama de invitados para las noches de trabajo tardías, y la encimera de mi cocina se transformó en nuestro centro de correo. Al final del mes, había agotado 3 tarjetas de crédito para pagar nómina y mantener nuestros servidores funcionando. La tensión financiera se volvió imposible de ocultar cuando llegó el cumpleaños de mi madre y no pude pagar el fin de semana de spa que mi hermana y yo tradicionalmente nos dividíamos como regalo. Solo una tarjeta está bien, me aseguró mamá por teléfono, su voz con ese tono particular de decepción que había perfeccionado durante mi adolescencia. Entiendo que las cosas deben estar difíciles en este momento. La siguiente cena de acción de gracias se convirtió en un escaparate de mi aparente fracaso. La tía Patricia, la hermana de mi madre, con una habilidad misteriosa para convertir la preocupación en arma, lideró la carga. ¿Has considerado enseñar negocios en lugar de luchar por dirigir uno?, sugirió, con el cuchillo de mantequilla posado sobre su pan como un signo de exclamación. Mi primo Brad, recién llegado de su MBA y trabajando en la compañía de seguros de su suegro, se ofreció a revisar mi modelo de negocio, como si hubiera creado un proyecto de ciencias de secundaria en lugar de una plataforma de tecnología financiera funcional. Mi madre me arrinconó en la cocina mientras enjuagaba la salsa de arándanos de las fuentes. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras me agarraba el antebrazo. Jessica, ver cómo desperdicias tu potencial me rompe el corazón. Tu educación, tus talentos, todo invertido en este experimento. ¿Cuándo decidirás que es suficiente? Antes de que pudiera responder, mi padre entró con un montón de platos de postre. La definición de madurez es reconocer cuando cambiar de rumbo, afirmó secamente. No hay vergüenza en admitir un error y regresar a un camino estable. La conversación podría haberme destrozado por completo si no fuera por el tío Steve, el hermano menor de mi padre, que había construido un exitoso imperio inmobiliario después de abandonar la universidad.
Me encontró escondida en el porche trasero, mirando a la oscuridad. No lo entienden porque no pueden, dijo, ofreciéndome un vaso de bourbon. Algunas personas no están cableadas para entender lo que impulsa a los fundadores. La incertidumbre que los aterra es la misma fuerza que nos alimenta. Sus palabras proporcionaron un consuelo temporal, pero la realidad financiera seguía siendo desesperante. Luego llegó un giro inesperado. En una conferencia de la industria a la que había logrado reunir justo suficiente dinero para asistir, me encontré con Vanessa Torres, CEO de Pylex, una competidora cuya cuota de mercado había envidiado. En lugar de la rivalidad corporativa que anticipé, Vanessa ofreció consejos sinceros tomando un café. Tu tecnología principal es impresionante, pero tu enfoque de mercado es retrógrado, explicó. Deja de perseguir cuentas grandes, ya están atendidas por actores establecidos como nosotros. Enfócate en los negocios desfavorecidos que pasamos por alto, camiones de comida, vendedores de mercados de fin de semana, proveedores de servicios y áreas con problemas de conectividad. Su guía provocó un giro completo. Reconstruimos nuestra estrategia de marketing en torno a las necesidades únicas de los microemprendedores que operan en desiertos de conectividad urbana y comunidades rurales. Mientras renovaba todo nuestro enfoque, me perdí las vacaciones anuales de Navidad de mi familia en los Poconos. El mensaje de texto de mi madre, tu silla en la cena se siente más vacía cada festivo, retorció el cuchillo de la culpa que había estado tratando de ignorar. El giro resultó transformador. Cuando Handicraft Co., un colectivo de 60 artesanos que vendían productos hechos a mano en 5 mercados de fin de semana, se unió como nuestro primer cliente significativo, su coordinadora, Emily, elogió nuestra solución después de un mes de prueba. Hemos aumentado las ventas en un 22% desde la implementación de SecurePay, simplemente porque ahora nunca perdemos una transacción. A pesar de este avance, la percepción de mi familia se mantuvo inalterada. A sus ojos, seguía siendo la hija que abandonó una prometedora carrera por una fantasía empresarial. Mis largas horas y escasa comunicación no se veían como dedicación a construir algo significativo, sino como signos de desesperación y fracaso. En la boda de mi amiga Natalie, donde fui dama de honor a pesar de tener que salir 2 veces para llamadas urgentes de clientes, los parientes me rodearon como buitres preocupados. ¿Cómo va eso de la aplicación?, preguntó mi abuelo, con genuina confusión en sus ojos sobre por qué alguien dejaría una firma prestigiosa para hacer programas para teléfonos. La cena de recepción se convirtió en una extensa sesión de asesoramiento profesional no solicitado, con sugerencias que iban desde los consultores ganan buen dinero hasta mi favorita personal del colega de mi padre, el FBI siempre busca personas con antecedentes financieros. Esa noche, en mi habitación de hotel, rodeada de ramos de dama de honor y tacones quitados, llegué a mi punto más bajo. El peso de la duda constante, tanto externa como interna, me aplastó hasta que respirar se sintió como un logro. Abrí mi computadora portátil a las 2 de la madrugada, con el dedo suspendido sobre un borrador guardado de mi currículum, actualizado, por si acaso, como mi padre había sugerido. La tentación de rendirme nunca había sido tan fuerte. Entonces sonó una notificación, un correo electrónico de un propietario de pequeña empresa en la zona rural de Montana. Su sistema funcionó durante el corte de energía del condado cuando nada más lo hizo. Usted salvó nuestro día de mercado más grande del año. Miré esas palabras hasta que se emborronaron por las lágrimas, luego cerré el archivo de mi currículum sin enviarlo. A las 3 de la madrugada, impulsada por café de gasolinera y una determinación renovada, esbocé una característica completamente nueva, procesamiento de transacciones fuera de línea con verificación retrasada, que se convertiría en nuestra innovación distintiva. Perderme la ceremonia de graduación de Olivia en la NYU marcó una fractura significativa en la dinámica familiar. Los honores de su departamento de psicología deberían habernos reunido a todos en celebración, pero yo estaba en San Francisco presentando a Geraisen Ventures, un grupo de inversores conocido por respaldar tecnología con impacto social. La reunión no podía ser reprogramada, y la potencial inversión representaba la supervivencia para SecurePay. La respuesta de mi madre a mi ausencia trascendió su habitual decepción, entrando en una frialdad glacial que no había experimentado antes. Algunos momentos no se pueden recuperar con flores de disculpa, Jessica me escribió junto a una foto familiar donde mi ausencia creaba un vacío obvio. Durante semanas después, nuestras conversaciones se convirtieron en intercambios superficiales de información esencial, puntuados por comentarios pasivo-agresivos sobre mi negocio de fantasía, que tenía prioridad sobre los hitos de la vida real.
Mi padre adoptó un enfoque diferente, reenviando ofertas de trabajo con alarmante regularidad. Analista financiero en Goldman Sachs, valoran la experiencia empresarial, decía un asunto. Puesto de consultor senior, horario flexible para aquellos con compromisos familiares, sugería otro, implicando que mi ausencia en las reuniones familiares indicaba un defecto de carácter en lugar del sacrificio necesario de una fundadora. La barbacoa del día de la independencia en casa de mis padres se transformó en una cámara de interrogación cuando llegaron los parientes lejanos. Posicionado junto a la parrilla, el tío Richard cuestionó mi modelo de negocio entre voltear hamburguesas. Entonces procesas pagos como PayPal, pero más pequeño, resumió incorrectamente, asintiendo con comprensión exagerada. La tía Patricia me arrinconó junto al refrigerador, con la copa de vino perpetuamente llena, mientras sugería que mi fijación empresarial podría beneficiarse de una intervención terapéutica. El hijo de Rachel tuvo problemas similares para dejar ir sus sueños de banda, susurró conspiratoriamente. 3 sesiones con el Dr. Brennan y estaba felizmente matriculado en la escuela de odontología. El punto de quiebre llegó cuando mi primo Matthew, un oficial de préstamos junior en Chase que todavía vivía en el sótano de sus padres, me ofreció un puesto de nivel de entrada. Cuando estés lista para ponerte seria de nuevo. Mi padre lo oyó y asintió con aprobación. Es bueno tener opciones, especialmente de la familia que entiende tu situación. Algo combustible se encendió dentro de mí. Mi situación, repetí, mi voz elevándose a pesar de mis intentos de control. ¿Te refieres a construir una empresa que ahora procesa más de 50,000 transacciones mensuales para negocios que antes estaban excluidos del comercio digital? El patio trasero se quedó en silencio mientras las cabezas se giraban hacia nuestra confrontación. Esos números suenan impresionantes hasta que calculas los ingresos reales, replicó mi padre, saliendo a la superficie su instinto de contable. Con tus tarifas de transacción, eso apenas es sostenible. Nunca me has preguntado una sola vez sobre nuestro modelo de negocio o estructura de ingresos, le espeté. Decidiste que esto era un fracaso antes de que siquiera empezara. La discusión escaló hasta que me encontré gritando algo sobre expectativas asfixiantes mientras mi madre rompía a llorar. Me fui abruptamente, ignorando las expresiones incómodas de los parientes y la exigencia de mi padre de actuar como un adulto. Siguieron 3 semanas de silencio, roto solo cuando Olivia apareció en la puerta de mi apartamento sin previo aviso, con pizza y vino en la mano. Están preocupados, pero lo están mostrando todo mal, le explicó, inspeccionando mi sala de estar con sus pizarras cubiertas de fragmentos de código y estrategias de mercado. Esto no me parece un fracaso. Examinó nuestro panel de análisis, que mostraba datos de transacciones en tiempo real en todo el país. En realidad, nunca les has mostrado esto, ¿verdad?, preguntó. No lo entenderían, ni les importaría, respondí, la amargura en mi voz sorprendiéndome incluso a mí misma. La aliada inesperada surgió en mi abuela, Ruth, que llamó una noche después de lo que debió haber sido otra discusión familiar sobre mis malas decisiones de vida. Una vez tuve una idea de negocio, reveló, su voz transmitiendo 78 años de experiencia vital. Un servicio de sastrería para mujeres trabajadoras en los años 60. Tu abuelo pensó que era lindo pero poco práctico. Escuché, y pasé 40 años preguntándome, ¿qué pasaría si? No pases tu vida preguntándote, Jessica. Sus palabras me fortalecieron contra el siguiente golpe. Mi padre me envió por correo electrónico un artículo titulado Millennials con derecho y la ilusión de la startup, cuando admitir la derrota. El asunto decía, solo para reflexionar. A pesar del drama familiar, SecurePay siguió ganando impulso. Conseguimos una asociación con Frontier Financial, un banco regional que buscaba expandir sus servicios a comunidades desatendidas. Su respaldo institucional proporcionó tanto credibilidad como el capital necesario para mejorar nuestra plataforma. Este éxito siguió siendo invisible para mis padres, quienes para entonces habían adoptado una política de ignorancia deliberada hacia mi negocio. Mi madre informaba casualmente a los vecinos que estaba entre trabajos, pero explorando oportunidades, mientras que mi padre desestimaba las preguntas sobre mi carrera con referencias vagas a experimentos tecnológicos. El silencio entre nosotros creció hasta que una noche, después de una reunión particularmente brutal con inversores donde habíamos sido cuestionados sobre nuestra viabilidad a largo plazo, llamé a mi mentora, Sofía, entre lágrimas. Nunca han creído en mí, sollocé por teléfono. Quizás tengan razón. Quizás soy una ilusa. La respuesta de Sofía fue suave pero firme.
La única ilusión aquí es pensar que su aprobación determina tu éxito. ¿Abandonarías a tus usuarios que dependen de tus servicios solo porque tu familia no lo entiende? La conversación me estabilizó lo suficiente como para concentrarme en nuestra próxima presentación en la Cumbre de Innovación Financiera en Chicago. Sin que yo lo supiera, una periodista de Forbes asistió a nuestro taller sobre tecnología de inclusión financiera. Sus preguntas de seguimiento parecieron rutinarias en ese momento. No tenía idea de que nos estaba considerando para un reconocimiento que cambiaría todo. El correo electrónico llegó 3 semanas después, solicitud de entrevista para nominación Forbes 30 Under 30. Casi lo marqué como spam antes de reconocer las credenciales del remitente. Después de la llamada de verificación y la sesión de fotos, me hicieron jurar secreto hasta el anuncio oficial. El peso de esta validación inminente presionaba contra la presa de la desaprobación familiar, creando un limbo extraño donde simultáneamente me sentía un fracaso y un éxito. El mensaje de texto de mi padre llegó precisamente a las 9:47 de la mañana un martes. Reunión familiar. Domingo, 2 de la tarde. Todos estarán. Discusión importante sobre tu futuro. Sin contexto, sin explicación, solo 12 palabras que dispararon mi ansiedad a niveles sin precedentes. El resto de la semana se desarrolló con un temor en cámara lenta mientras preparaba mentalmente contraargumentos para cada posible escenario. ¿Presentarían un ultimátum? Habían consultado a un asesor financiero sobre mi situación. El anuncio de Forbes no se haría público hasta el lunes, un día demasiado tarde para protegerme de la intervención que habían planeado. El mensaje de advertencia de Olivia el viernes solo intensificó mi aprensión. Han hablado con todos sobre ti. La abuela, los tíos, incluso el pastor Mike de su iglesia. Esto es más grande de lo habitual. El domingo llegó con un sol implacable, burlándose de mi humor. Mientras estacionaba frente a la casa de mi infancia, la entrada ya estaba abarrotada de vehículos conocidos, el Mercedes de la tía Patricia, la camioneta del tío Richard, el BMW alquilado de mi primo Matthew. Respirando hondo, me recordé a mí misma que era la fundadora de una exitosa empresa fintech, no una adolescente siendo convocada para un castigo. El cuadro que me recibió adentro confirmó mis peores temores. La sala de estar había sido reorganizada en algo que se parecía a un círculo de terapia, con sillas posicionadas para mirar hacia un solo asiento, obviamente destinado a mí. Los ojos de mi madre estaban enrojecidos por el llanto, mientras mi padre estaba de pie con los brazos cruzados, la expresión sombría bajo su cabello salpicado de plata. Los parientes llenaban cada espacio disponible, sus rostros mostrando variaciones de preocupación, juicio y anticipación incómoda. Jessica, comenzó mi padre después de que se intercambiaran saludos mínimos, hemos pedido a todos que vengan porque todos nos preocupamos por tu futuro. Es hora de tener una discusión familiar realista sobre tu situación. La palabra situación flotaba en el aire como un veredicto. La tía Patricia asintió vigorosamente, su collar declarativo tintineando con el movimiento. Estamos aquí para hablar de tu empresa en ruinas, anunció papá a todos, su voz con el tono autoritario que había usado al discutir asuntos serios durante mi infancia. Mamá asintió tristemente a su lado, con las manos apretadas fuertemente en su regazo. Esta intervención proviene de un lugar de amor, añadió suavemente. Uno por uno, los miembros de la familia pronunciaron declaraciones preparadas que se sentían ensayadas pero sinceras en su preocupación equivocada. El tío Richard describió las duras realidades de las estadísticas de fracaso empresarial. El 90% de las startups fracasan en 3 años, explicó, como si fuera información revolucionaria que nunca hubiera encontrado. Te estás acercando a ese hito sin un avance significativo en el mercado. La tía Patricia describió a la hija de su amiga que se había recuperado maravillosamente después de que su propio negocio colapsara, ahora felizmente dirigiendo una tienda por departamentos. No hay vergüenza en reconocer cuando un sueño no es viable, me aseguró, su voz goteando con descendencia enmascarada como compasión. Mi primo Matthew, envalentonado por el ambiente de apoyo, se ofreció a renovar completamente mi perfil de LinkedIn y mi currículum. El equipo de contratación de mi empresa me debe un favor. Podrían acelerarte en atención al cliente, quizás incluso en la gestión asistente, con tus antecedentes. Cada declaración clavaba otro clavo en el ataúd de su percepción de mi carrera, construida completamente sin mi aporte o información precisa. El golpe culminante llegó cuando mi padre se puso de pie, con las manos en los bolsillos, para dar lo que claramente era el discurso principal.
Tu madre y yo hemos tomado una decisión difícil, anunció, mirando a mamá para confirmación. Ella asintió entre lágrimas. Hemos solicitado una segunda hipoteca sobre la casa. Queremos ofrecerte un nuevo comienzo, lo suficiente para saldar tus deudas y apoyarte mientras vuelves al empleo tradicional. La habitación se quedó en silencio cuando la magnitud de su malentendido cayó sobre mí. Habían apalancado la seguridad de su jubilación basándose en suposiciones sobre mi negocio sin pedir ni una sola vez datos o finanzas reales. La furia que se acumulaba dentro de mí debió haberse mostrado en mi rostro, a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Abrí la boca para responder cuando Olivia, que había estado inusualmente callada mientras navegaba por su teléfono, de repente soltó un grito ahogado lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de todos. Sus ojos se agrandaron mientras miraba su pantalla, el color desapareciendo de su rostro. «Oh, Dios mío», susurró, luego me miró. Por un segundo aterrador, temí más malas noticias, hasta que giró su teléfono hacia la reunión familiar. «¿Por qué está tu cara en la lista 30 Under 30 de Forbes?». La pregunta cortó la tensión como un trueno. La voz de mi hermana subió con cada palabra mientras procesaba lo que veía. Jessica Davis, fundadora de SecurePay, revolucionando la tecnología de inclusión financiera para mercados desatendidos, leyó con incredulidad. Valorada en... Se detuvo, verificando el número antes de continuar. $28 millones, tras su última ronda de financiación. El silencio absoluto que siguió se sintió eterno. Todos los ojos en la habitación se desviaron entre el teléfono de Olivia y mi cara, buscando confirmación o negación. Mi padre se lanzó hacia adelante, arrebatando el teléfono de la mano de Olivia con brusquedad inusual. Sus ojos recorrieron el artículo, su rostro transformándose a través de la confusión, la incredulidad y, finalmente, la emoción que más dolió presenciar, la vergüenza. «Esto no puede ser correcto», murmuró, sus dedos deslizando frenéticamente a través del artículo. «Debe ser otra Jessica Davis». Mamá se apresuró a mirar por encima de su hombro, su expresión llorosa transformándose en asombro aturdido. «Esa es definitivamente nuestra Jessica en la foto», confirmó, su voz apenas audible. La tía Patricia abandonó toda pretensión de compostura, saliendo a toda prisa de su asiento para ver la pantalla. «Forbes», repitió, como si el nombre de la publicación fuera un concepto extranjero. «La Forbes». El tío Richard se ajustó las gafas, la confusión grabada en sus rasgos. «¿Es esto algún tipo de truco publicitario?», preguntó, la implicación de que yo podría haber fabricado el reconocimiento de alguna manera, aún más insultante que sus anteriores suposiciones de fracaso. La fortaleza de conceptos erróneos que habían construido en torno a mi carrera se desmoronaba visiblemente ante mis ojos, dejándolos expuestos y desorientados en su colapso. El pesado silencio que se extendía por la sala de estar de mis padres se sentía lo suficientemente tangible como para tocarlo. 20 pares de ojos fijos en mí, esperando explicación, confirmación o quizás la confesión de que todo era un elaborado engaño. Me levanté lentamente, sintiéndome más firme que en años dentro de estas paredes. El reconocimiento de Forbes no se suponía que se haría público hasta mañana, comencé, mi voz sorprendentemente tranquila. Pero sí, esa soy yo, y esos números son exactos. Vi a mi padre hundirse pesadamente en el sofá, con el artículo de Forbes todavía mostrado en el teléfono de Olivia apretado en su mano. Mi madre se cubrió la boca, sus ojos se movían entre yo y la pantalla como si estuviera reconciliando dos realidades irreconciliables. Mi primo Matthew tartamudeó, «Pero trabajas desde tu apartamento. Tu ropa es de la temporada pasada. Llegaste aquí en un Honda de 10 años». Su evidente confusión sobre cómo el éxito podía existir sin muestras ostentosas de riqueza podría haber sido divertida en otras circunstancias. «Cerramos nuestra ronda de financiación Serie B la semana pasada», continué, dirigiéndome a toda la sala pero enfocándome principalmente en mis padres. $15 millones de Elevation Partners y Global Venture Fund, con una inversión estratégica adicional de Horizon Financial. Nuestra valoración ahora asciende a $28 millones. Hice una pausa, permitiendo que los números se asimilaran. Tenemos más de 600,000 usuarios activos en 43 estados. Nuestro volumen de transacciones superó los $30 millones el último trimestre. Las estadísticas que seguía obsesivamente, celebraba en privado y nunca compartía con mi familia, ahora brotaban, cada cifra desmantelando otra capa de su concepto erróneo.
Nuestra tecnología sirve a negocios en desiertos de conectividad, comunidades rurales, microemprendedores urbanos y establecimientos propiedad de inmigrantes previamente excluidos del comercio digital. Hemos procesado pagos durante 3 desastres naturales cuando los sistemas tradicionales fallaron por completo. Mi hermana sonrió orgullosamente mientras la expresión de mi padre pasaba por cálculos visibles, su mente de contable finalmente comprometida con mi negocio en sus términos reales en lugar de sus suposiciones. La tía Patricia se recuperó primero, sus instintos de supervivencia social se activaron mientras ajustaba su narrativa con una velocidad impresionante. Siempre le dije a Linda que tenías ese espíritu empresarial especial, declaró, olvidando convenientemente su recomendación de terapia de 30 minutos antes. La familia siempre ha creído en ti. La audacia casi me hizo reír. El tío Richard carraspeó torpemente. Bueno, esto cambia considerablemente la conversación, observó innecesariamente. ¿Has considerado expandirte al procesamiento de pagos inmobiliarios comerciales? Mi empresa podría potencialmente. Levanté la mano, deteniendo su giro de participante en la intervención a oportunista de negocios a mitad de frase. Aprecio el repentino interés en colaborar, declaré firmemente. Pero no estamos aquí por eso. Estamos aquí porque ni una sola persona en esta sala, excepto quizás Olivia, se molestó en preguntar realmente sobre mi negocio más allá de preguntas superficiales diseñadas para confirmar sus preconceptos. La franqueza silenció la sala de nuevo. Los ojos de mi madre se llenaron de nuevas lágrimas, pero estas parecían diferentes a las anteriores, de comprensión en lugar de lástima. ¿Por qué no nos lo dijiste?, susurró. La pregunta encendió algo que había reprimido durante años de desprecio. Lo intenté, repetidamente. Pero ustedes estaban tan convencidos de mi fracaso inevitable que interpretaron cada señal de progreso como una ilusión de mi parte. Me volví hacia mi padre, cuya tez se había puesto considerablemente pálida. Me enviaste ofertas de trabajo la misma semana que estábamos finalizando nuestra asociación con Frontier Financial. Les dijiste a los parientes que estaba, entre oportunidades, mientras literalmente hablaba en conferencias de la industria. Mi voz se mantuvo nivelada pero ganó intensidad con cada ejemplo. Cuando me perdí las reuniones familiares, asumiste que era porque estaba avergonzada, no porque estaba construyendo algo significativo. Solicitaste una segunda hipoteca sin siquiera pedir ver nuestros estados financieros o plan de negocio. El peso de estas verdades se posó visiblemente sobre los hombros de mis padres. Mi padre colocó el teléfono de Olivia sobre la mesa de centro, sus manos ligeramente temblando. Creímos que te estábamos protegiendo de ti misma, admitió en voz baja. Estábamos equivocados. Su reconocimiento, por insuficiente que fuera, representó la primera grieta en un muro de malentendido que nos había separado durante años. Mi prima Rebecca, que trabajaba en relaciones públicas y había permanecido en silencio durante toda la intervención, de repente se animó. El reconocimiento de Forbes es una oportunidad masiva de relaciones públicas, declaró, sus instintos profesionales superando el drama familiar. Necesitarás entrenamiento para los medios antes de que empiecen a llegar las solicitudes de televisión. Su suposición de que necesitaría sus servicios pudo haberme irritado en el pasado, pero ahora simplemente resaltaba cuán completamente habían malentendido mis capacidades. Nuestro equipo de comunicaciones ya se ha preparado para el anuncio, expliqué. Tenemos entrevistas programadas con CNBC y Bloomberg la próxima semana. Mi abuela Ruth, que había observado toda la escena con notable compostura, finalmente habló desde su silla de rincón. Siempre dije que Jessica tenía el espíritu de Clara, comentó, refiriéndose a su hermana emprendedora que había dirigido un exitoso negocio de sombrerería en la década de 1940. Su orgullo silencioso se sentía como el único apoyo auténtico en la habitación. Me dirigí a la reunión una vez más, estableciendo límites que debieron haber existido hace mucho tiempo. De ahora en adelante, agradecería que todos respetaran mi juicio profesional de la misma manera que respetarían la opinión médica de un médico o el asesoramiento legal de un abogado. He construido algo significativo, y aunque doy la bienvenida al interés real en comprender mi trabajo, no aceptaré más intervenciones basadas en conceptos erróneos. Mi madre asintió lentamente, la aceptación mezclada con una confusión persistente en su expresión. ¿Te quedas a cenar?, preguntó tentativamente, recurriendo a su mecanismo de confort predeterminado de alimentar a la gente a través de situaciones complicadas. Tengo la lasaña de espinacas que te gusta.
La normalidad de su pregunta en el contexto de revelaciones tan extraordinarias me pareció absurda y conmovedora a la vez. Hoy no, mamá, respondí suavemente. Tengo preparativos que hacer para el anuncio oficial de mañana. Mientras recogía mis pertenencias para irme, los parientes se acercaron con felicitaciones torpes y tarjetas de presentación, su preocupación anterior transformándose fluidamente en oportunidades de networking. Salí con dignidad medida, sin regodearme ni disminuir la importancia de lo que había sucedido. La validación que secretamente había anhelado de mi familia finalmente había llegado, pero su valor había disminuido durante los años que pasé aprendiendo a creer en mí misma sin ella. Caminando hacia mi Honda de 10 años, en realidad, un Civic de 7 años que había elegido por practicidad en lugar de estatus, me sentí más ligera que en años, liberada del peso de su desaprobación, que había cargado mucho más tiempo del necesario. El anuncio de Forbes desató una tormenta en las redes sociales y las publicaciones de la industria. Mi perfil de LinkedIn cuidadosamente curado, que antes generaba quizás una docena de visitas semanales, de repente atrajo miles de solicitudes de conexión de inversores, socios potenciales y curiosos. El sitio web de SecurePay colapsó brevemente bajo un tráfico sin precedentes, lo que llevó a nuestro equipo de desarrollo a trabajar toda la noche implementando soluciones de escalado de emergencia. Para el miércoles, mi calendario estaba repleto de solicitudes de entrevistas, invitaciones a conferencias y mensajes de felicitación de personas que antes habían ignorado mis correos electrónicos. Nuestro modesto espacio de coworking de repente se sintió inadecuado cuando los periodistas solicitaron visitas a la oficina y fotos promocionales. En 2 semanas, firmamos un contrato de arrendamiento para nuestra sede adecuada en el centro de Brooklyn, 3,000 pies cuadrados de espacio de oficina legítimo con salas de conferencias, estaciones de trabajo dedicadas y una cocina que no se duplicaba como la habitación de alguien. El equipo se expandió rápidamente, de 8 a 23 empleados, incluyendo varios especialistas que habrían estado fuera de nuestro alcance solo unos meses antes. En medio de este torbellino de cambios positivos, mi teléfono personal permaneció notablemente silencioso de una categoría particular de contactos, la familia. El silencio se rompió al 10º día después de la intervención cuando llegó un arreglo de flores de felicitación a nuestra nueva oficina. La tarjeta decía simplemente, «Estamos orgullosos de ti. Con amor, mamá y papá». Sin disculpas, sin reconocimiento de su error de juicio, solo 5 palabras que de alguna manera transmitían un sentimiento genuino y una insuficiencia asombrosa. Olivia se convirtió en la embajadora familiar no oficial, transmitiendo información en ambas direcciones con neutralidad diplomática. «Están procesando», explicó durante nuestra reunión semanal de café. «Papá está leyendo todo lo publicado sobre SecurePay. Mamá le cuenta a cualquiera que quiera escuchar que su hija está revolucionando la tecnología financiera, aunque estoy bastante segura de que todavía no entiende lo que eso significa realmente». La reacción de la familia extendida resultó predeciblemente oportunista. El tío Richard envió por correo electrónico un prospecto detallado para posibles oportunidades de inversión en SecurePay como inversores familiares en etapa temprana, sugería la propuesta, aunque nunca había ofrecido $1 o una palabra de aliento antes del reconocimiento de Forbes. La tía Patricia me invitó a hablar en el almuerzo de liderazgo femenino de su club de campo, posicionándose de repente como mi partidaria y mentora de mucho tiempo. Mi primo Matthew solicitó una entrevista informativa sobre la transición de la banca a la fintech, su anterior condescendencia reemplazada por ambiciones transparentes de networking. Establecí límites profesionales claros con los parientes convertidos en oportunistas mientras me enfocaba en los desafíos exponenciales de gestionar el crecimiento y la atención repentinos. Las relaciones auténticas dentro de la cultura de la empresa se volvieron cada vez más preciadas a medida que la validación externa amenazaba con distorsionar las prioridades. Implementamos almuerzos de equipo semanales donde todos, desde los recién contratados hasta los miembros fundadores, compartían ideas sin jerarquía. Estas sesiones produjeron algunas de nuestras soluciones más innovadoras al tiempo que fomentaban una genuina camaradería durante las intensas presiones de escalamiento. Mi madre inició llamadas telefónicas semanales, incómodas al principio, pero que gradualmente evolucionaron hacia algo que se parecía a la comunicación normal entre padres e hijos. Me hacía preguntas reales sobre mi trabajo, aunque su comprensión seguía siendo superficial. Le conté a mi club de lectura sobre tu procesamiento de pagos para áreas rurales, mencionó durante una llamada. La hija de Brenda tiene problemas con internet en su granja en Vermont y quiere saber si tu aplicación funcionaría allí. Estas pequeñas conexiones, por básicas que fueran, representaban un interés más genuino que el que había mostrado en los 3 años anteriores combinados.
El enfoque de mi padre hacia la reconciliación tardó más y siguió un camino diferente. Solicitó proyecciones financieras y planes de negocio, interactuando con SecurePay a través del marco analítico que entendía. Su correo electrónico eventual, sus economías unitarias son impresionantes. Modelo de crecimiento sostenible con un fuerte foso protector alrededor de la tecnología principal. Constituía un gran elogio en su lenguaje, aunque carecía de cualquier reconocimiento personal de nuestra relación fracturada. El momento más surrealista llegó cuando contraté a Alexis Chen, una ex colega de Deloitte que había cuestionado abiertamente mi cordura cuando renuncié para lanzar SecurePay. Pensé que estabas teniendo una crisis de los 20 y tantos, admitió durante su entrevista. Ahora todos en la firma te usan como ejemplo de tomar el riesgo correcto en el momento adecuado. Su franqueza fue refrescante, y sus habilidades en escalado operativo la convirtieron en una adición ideal a nuestro equipo ejecutivo. A medida que nuestra visibilidad aumentaba, también lo hacía la crítica de los actores establecidos en el espacio de la tecnología financiera. Un análisis particularmente mordaz de un CEO de la competencia cuestionó nuestros protocolos de seguridad y viabilidad a largo plazo. El ataque me transportó momentáneamente de vuelta a las cenas familiares llenas de duda, hasta la intervención inesperada de mi hermana. Olivia llegó a mi apartamento sin previo aviso, blandiendo comida para llevar y determinación. Estás en espiral, diagnosticó acertadamente. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre el emprendimiento? Nuevos niveles, nuevos demonios. Estos críticos son solo la confirmación de que estás perturbando algo valioso. Su formación en psicología, combinada con un auténtico apoyo fraternal, proporcionó una perspectiva que no podía encontrar en ningún otro lugar. Además, añadió, mientras servía comida tailandesa en platos desiguales, he estado pensando en unirme a SecurePay después de terminar mi doctorado. La revelación casual me sorprendió. ¿Quieres trabajar para la empresa? Olivia asintió, repentinamente seria. He estado siguiendo tu progreso más de cerca que nadie. Hay una gran oportunidad para aplicar la economía conductual a la inclusión financiera. Además, sonrió, alguien necesita traducir el lenguaje técnico a un idioma que mamá pueda entender. La posibilidad de trabajar junto a la única miembro de la familia que había creído consistentemente en SecurePay creó un puente entre mi mundo profesional y mi historia personal que no me había dado cuenta de que necesitaba. La primera visita oficial de nuestros padres a la sede de la empresa ocurrió 6 meses después del desastre de la intervención. Mi padre se movía por la oficina como un tasador, observando detalles desde los muebles ergonómicos hasta la infraestructura de red de nivel empresarial con asentimientos de aprobación. Mi madre encantó a todo el personal con su genuino interés en sus antecedentes y roles, de alguna manera distribuyendo galletas caseras a pesar de mi solicitud explícita de límites profesionales. La visita concluyó con un momento inesperado de vulnerabilidad de mi padre. Estudiando nuestro panel de transacciones en vivo, que mostraba volúmenes de pago en todo el país, se aclaró la garganta incómodamente. Nunca vi esto, admitió en voz baja. En mi mente, estabas trabajando en alguna pequeña aplicación en tu apartamento. Esto es. Señaló hacia el área de operaciones donde 2 docenas de profesionales colaboraban en tecnología financiera de nivel empresarial. Significativo. Debería haberlo pedido ver antes. El reconocimiento no fue exactamente una disculpa, pero viniendo de un hombre que había construido su identidad en torno a la prudencia financiera y la aversión al riesgo, representó un crecimiento monumental. El Día de Acción de Gracias siguiente al reconocimiento de Forbes marcó la primera reunión familiar desde la intervención. Llegué no como la hija decepcionante que persigue un sueño poco práctico, sino como la fundadora exitosa presentada en publicaciones de negocios. El cambio en la dinámica fue palpable, ya que los parientes que una vez habían ofrecido referencias de trabajo ahora preguntaban sobre oportunidades de contratación en SecurePay. Mi hijo se gradúa con un título en Ciencias de la Computación, mencionó el tío Richard casualmente. ¿Alguna posibilidad de pasantía? A pesar de la tentación de ceder a la satisfacción mezquina, encontré una paz mayor simplemente ocupando mi nueva realidad sin resentimiento ni búsqueda de validación. El guión familiar había sido reescrito permanentemente, no porque yo les hubiera demostrado que estaban equivocados, sino porque me había mantenido fiel a mi visión independientemente de su aprobación. Un año después de que el reconocimiento de Forbes lo cambiara todo, me encontraba en la ventana de nuestra sede ampliada, con vistas al horizonte de Brooklyn, reflexionando sobre los giros inesperados del viaje.
SecurePay ahora empleaba a 78 personas en 3 oficinas, procesaba más de 80 millones de dólares en transacciones mensuales y acababa de lanzar nuestra fundación que apoya la alfabetización financiera en comunidades desatendidas. El crecimiento de la empresa traía nuevos desafíos a diario, pero nada se comparaba con aquellos primeros años de construir algo rodeada de duda. La ira que una vez alimentó las sesiones de codificación nocturnas y las reuniones desafiantes gradualmente se transformó en algo más constructivo, comprensión. Mis padres no se opusieron a mis sueños por malicia, sino por un miedo genuino por mi seguridad y felicidad, tal como ellos lo definían. Su generación fue testigo de una inestabilidad económica que forjó creencias arraigadas sobre la seguridad profesional. Sus críticas, por dolorosas que fueran, provenían del amor filtrado por el miedo, en lugar de socavar deliberadamente. Esta comprensión me ayudó a crear los programas de mentoría de SecurePay, específicamente adaptados para emprendedores de entornos similares, aquellos que construyen negocios sin el apoyo o la comprensión familiar. El programa emparejó a fundadores con mentores experimentados que proporcionaron tanto orientación técnica como estrategias emocionales para navegar en entornos poco solidarios. 23 emprendedores completaron nuestra primera cohorte, varios asegurando sus rondas de financiación iniciales. Mi relación con mi madre evolucionó a través de conversaciones intencionales y honestas. Durante una cena tranquila en mi apartamento, finalmente articuló lo que la había impulsado a la oposición. Te vimos luchar de maneras que trataste de ocultar, explicó, retorciendo su anillo de bodas nerviosamente. Los eventos familiares perdidos, la pérdida de peso, lo cansada que te veías durante las fiestas. Interpretamos eso como signos de fracaso porque no podíamos imaginar que fueran sacrificios necesarios por algo que valiera la pena. Su explicación no borró el pasado, pero ofreció un contexto que me ayudó a liberar el resentimiento persistente. Me gustaría que hubieras creído en mí lo suficiente como para preguntar sobre mi visión en lugar de asumir el fracaso, respondí suavemente. Pero entiendo que intentabas protegerme de lo que veías como una decepción inevitable. Este intercambio marcó el comienzo de una curación genuina entre nosotros, con mi madre convirtiéndose gradualmente en una de las defensoras más entusiastas de SecurePay, aunque todavía ocasionalmente enviaba ofertas de trabajo, por si algo interesante te llama la atención. La evolución de mi padre tardó más pero finalmente alcanzó mayor profundidad. Su primera visita a la sede de nuestra empresa había iniciado el cambio, pero el verdadero avance ocurrió inesperadamente durante un almuerzo de padre e hija 6 meses después. He estado revisando tus presentaciones a los inversores, admitió, habiendo aparentemente estudiado grabaciones disponibles en línea. Tu comprensión de las proyecciones financieras y la gestión de riesgos es excepcional. En realidad, eres mejor en esto de lo que yo habría sido. Viniendo de él, esto representaba un reconocimiento extraordinario. No solo dudé de tu negocio, continuó, manteniendo el contacto visual a pesar de la evidente incomodidad con la transparencia emocional. Dudé de tu juicio. Lo cual fue imperdonable, considerando tu educación y habilidades. Estaba equivocado, Jessica. Su admisión directa de error significó más que cualquier elogio o anuncio de financiación. Te perdono, papá, respondí simplemente. Y valoraría tus conocimientos financieros sobre nuestros planes de expansión si estás dispuesto a ofrecerlos. Esta invitación a contribuir con su experiencia representó nuestra nueva base, respeto profesional mutuo junto a nuestra conexión personal. La cena de acción de gracias siguiente se desarrolló con notable normalidad en comparación con años anteriores. Sin interrogatorios sobre opciones de carrera, sin sugerencias veladas sobre trabajos reales, solo familia compartiendo una comida con un respeto recién descubierto por los diferentes caminos hacia la realización. Mi hermana, Olivia, de hecho se unió a SecurePay después de completar su doctorado en psicología, dirigiendo nuestra división de investigación de economía conductual con notable éxito. Su presencia creó un puente entre mi mundo profesional y personal que ayudó a integrar aspectos de mi identidad previamente conflictivos. Hablar en la Escuela de Negocios de Cornell proporcionó un cierre inesperado mientras me dirigía a los estudiantes en el mismo auditorio donde una vez absorbí la sabiduría profesional tradicional que luego abandoné. El mayor desafío en el emprendimiento no es asegurar financiación o construir tecnología, les dije. Es mantener la convicción cuando todos aquellos cuya opinión importa te dicen que estás equivocada. A veces, la habilidad más valiosa es saber cuándo escuchar consejos y cuándo confiar en tu visión a pesar de la oposición universal. Una joven se acercó después, describiendo la resistencia de su familia a su startup de software. ¿Cómo manejaste la duda constante de las personas que amas?
preguntó, su expresión reflejando el mismo aislamiento que yo había experimentado. Construye un sistema de apoyo de personas que entiendan tu camino, aconsejé. Pero también reconoce que la oposición familiar a menudo proviene de una preocupación genuina, no del deseo de socavarte. Su miedo por tu seguridad puede parecer falta de fe en tus habilidades. Esta perspectiva, imposible durante mis años de lucha, ahora venía naturalmente, ilustrando mi propio crecimiento junto al de la empresa. Reunirme mensualmente con una fundadora que enfrentaba dinámicas familiares similares se convirtió en mentoría y terapia a la vez. Madison Chen había desarrollado una plataforma educativa innovadora mientras sus padres inmigrantes la presionaban para estudiar medicina. Nuestras conversaciones la ayudaron a establecer límites mientras comprendía la perspectiva de sus padres, lo que finalmente llevó a un apoyo cauteloso de su familia a medida que su empresa ganaba reconocimiento. Me mostraste que es posible tener éxito sin la aprobación familiar, al mismo tiempo que dejas espacio para la reconciliación más adelante, me dijo durante nuestra última sesión antes del lanzamiento de su producto principal. Quizás la reconciliación más profunda ocurrió durante un momento privado con mi padre después de una importante ceremonia de premios de la industria donde SecurePay recibió reconocimiento por la innovación en inclusión financiera. Él había asistido junto a mi madre, observando desde la audiencia mientras yo aceptaba el premio y reconocía las contribuciones del equipo. Ahora entiendo por qué no podías rendirte, dijo en voz baja mientras esperábamos nuestro coche afuera del lugar. Viste algo real que el resto de nosotros no pudo ver. Sus palabras reconocieron tanto mi visión como sus limitaciones de una manera que completó un círculo de entendimiento entre nosotros. Necesitaba probármelo a mí misma, no a nadie más, respondí, dándome cuenta de la verdad de esta afirmación solo mientras la decía. Aunque desearía que hubieras podido hacer el viaje conmigo en lugar de esperar la validación en el destino. Asintió solemnemente. Ese es el regalo que estás dando a otros emprendedores a través de tu programa de mentoría, compañeros para el viaje. Es más valioso que cualquier inversión. La sabiduría en su observación confirmó cuánto había evolucionado nuestra relación desde el día de la intervención, cuando concluyó que yo era una ilusa. Mantener la autenticidad a través del éxito resultó desafiante de maneras inesperadas. A medida que SecurePay atraía ofertas de adquisición y oportunidades de asociación, voces externas presionaban para tomar decisiones que contradecían nuestra misión principal de inclusión financiera. Los principios que me guiaron a través de la duda y la lucha seguían siendo esenciales durante la prosperidad y el reconocimiento. El éxito cambia las voces a tu alrededor, no la voz dentro de ti, se convirtió en mi mantra durante decisiones particularmente difíciles. El viaje de fundadora incomprendida e innovadora reconocida me enseñó que la validación externa, ya sea de la familia, inversores o medios, en última instancia importa menos que la fidelidad a la visión y el impacto auténticos. La intervención que mi familia orquestó para salvarme del fracaso empresarial ahora sirve como un poderoso recordatorio de que la convicción a veces requiere seguir adelante cuando todos los que te aman creen que te diriges hacia el desastre. Su incapacidad para ver mi potencial no fue falta de amor, sino limitación de perspectiva. ¿Alguna vez has perseguido algo importante a pesar de que todos te decían que no funcionaría? Deja un comentario a continuación compartiendo cómo mantuviste tu convicción durante esos tiempos difíciles. Me encantaría escuchar tus historias de persistencia contra todo pronóstico. Si esto resonó contigo, por favor haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para más experiencias auténticas de emprendedores. Y recuerda, a veces las personas que más te aman entienden menos tus sueños, pero eso no hace que ni tu amor ni tus sueños sean menos válidos. Gracias por acompañarme en esta historia, y espero que te inspire a confiar en tu visión incluso cuando nadie más pueda verla todavía. Comparte esto con alguien que necesite este recordatorio hoy.